El teléfono vibró sobre la encimera de la cocina mientras doblaba la ropa. La misma ropa que llevaba doblando 30 años en esta casa. El mismo ritmo de toallas y sábanas y el calcetín perdido que nunca encontraba su pareja. No reconocí el número. Últimamente la mayoría de las llamadas eran spam, alguien intentando venderme un seguro de coche a largo plazo o diciéndome que mi número de la seguridad social había sido comprometido y había aprendido a dejar que fueran al buzón de voz. Pero algo me impulsó a contestar esta vez. Quizá fue la forma en que la luz de la tarde entraba por la ventana, o quizá fue porque la casa estaba demasiado silenciosa, ese tipo de silencio que se te mete hasta los huesos y te recuerda todas las conversaciones que ya no tienes. Deslicé el dedo por la pantalla y dije hola, y no había nada al otro lado de la línea salvo una respiración, suave y deliberada, y luego una voz que no reconocí, mecánica y distorsionada, como si hubiera pasado por algún tipo de filtro. «Revisa el armario número 72», dijo la voz. «No te fíes de nadie». Y entonces la llamada se cortó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, algo que no sentía desde hacía años. Habían pasado 17 años desde la desaparición de Michael. 17 años desde que volví del supermercado y encontré su taza de café aún caliente en la encimera, sus llaves en el gancho de la puerta, su cartera en el dormitorio, todo exactamente donde debía estar, excepto él. La policía investigó. Tras unos meses, consideraron el caso una desaparición voluntaria, diciendo que seguramente quería irse, que seguramente había empezado una nueva vida en algún lugar. Pero yo conocía a Michael. Sabía cómo se ataba los zapatos, cómo tarareaba mientras preparaba el desayuno y cómo me miraba cuando creía que no lo veía. No se habría ido sin decir una palabra. No me habría dejado preguntándome durante 17 años si estaba vivo o muerto, si se lo habían llevado o si se había marchado, si yo había hecho algo mal o si el universo simplemente había decidido llevárselo de mi lado sin explicación. El mensaje resonaba en mi cabeza mientras terminaba de doblar la ropa. Mis manos se movían automáticamente mientras mi mente daba vueltas. Taquilla número 72. ¿Dónde estaba la taquilla número 72? ¿Y por qué ahora, después de tanto tiempo? ¿Quién me escribiría ahora sobre Michael? Intenté devolver la llamada, pero saltó directamente el contestador, y me quedé sentada a la mesa de la cocina con una taza de café que ni siquiera recordaba haber preparado, mirando el teléfono como si pudiera darme respuestas. El sol se movía por el suelo, y yo no me movía con él. Pensé en el rostro de Michael, en cómo se veía la última mañana que lo vi, cansado pero sonriente, diciéndome que iba a comprar leche de camino a casa después del trabajo. Nunca regresó del trabajo. Encontraron su coche en el aparcamiento de la fábrica donde había trabajado durante 23 años, cerrado con llave e intacto, y nadie lo vio salir. Las cámaras de seguridad estaban rotas ese día, lo que todos decían que era mala suerte. Mera coincidencia, pero yo nunca creí en las coincidencias. Esa noche, llamé a mi hija Sara, después de pasar horas sentada a la mesa, dándole vueltas al mensaje como a una piedra que no podía descifrar. Vivía en Portland con su marido y sus 2 hijos, una vida completamente distinta a la mía aquí en Ohio, y cuando le conté lo de la llamada, se quedó callada, como siempre que pensaba que estaba perdiendo la cabeza, cuando creía que el dolor me hacía ver cosas que no existían. «Mamá», dijo en voz baja, «probablemente sea una estafa. Alguien intenta engañarte. Buscan casos antiguos de personas desaparecidas y se aprovechan de las familias. No puedes dejar que esto te afecte». Pero también percibí algo más en su voz, algo bajo esa sabia explicación, un atisbo de esperanza o de miedo. No supe distinguirlo. «¿Y si es verdad?», pregunté. «¿Y si alguien sabe algo sobre tu padre?». Hubo una larga pausa, luego suspiró, y la imaginé en la cocina, probablemente preparando la cena mientras los niños hacían la tarea en la mesa. Con toda su vida organizada y bajo control como la mía, jamás lo había estado desde que Michael se fue. «Si de verdad crees que es algo», dijo, «quizás deberías llamar al detective Morrison. Él se encargó del caso.
Tal vez pueda rastrear el número o algo así. Pero mamá, por favor, ten cuidado. Por favor, no te hagas ilusiones. Esperanza. Qué palabra tan peligrosa, necesaria e imposible. Pasé 17 años intentando no tener esperanza, intentando construir una vida en la ausencia de respuestas, intentando reconciliarme con lo desconocido. Fui a terapia para lidiar con el duelo. Me uní a un grupo de apoyo para familiares de personas desaparecidas. Aprendí a decir cosas como, estoy aprendiendo a vivir con la incertidumbre y me estoy centrando en lo que puedo controlar. Pero bajo todo eso subyacía esta necesidad cruda y angustiosa de saber, de comprender, de que alguien me mirara a los ojos y me dijera qué le había pasado al hombre al que había amado desde los 22 años, el hombre que me tomó de la mano durante 2 abortos espontáneos antes del nacimiento de Sara, el hombre que le enseñó a nuestra hija a montar en bicicleta, que lloró en su boda y que hablaba de la jubilación como si fuera una promesa que nos hacíamos mutuamente. Quería saber si había sufrido. Quería saber si había pensado en mí. Quería saber si estaba enterrado en algún lugar, si vivía en algún sitio, o si algo que no podía nombrar lo había despedazado y esparcido en lugares que jamás encontraría. El detective Morrison ya estaba jubilado, pero aún conservaba su número guardado en mi móvil, y cuando lo llamé a la mañana siguiente, se acordó de mí enseguida. «Bárbara», dijo, con voz suave pero cansada, como si hubiera dedicado muchos años a resolver casos sin resolver. Le conté lo de la llamada, y me escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé, hubo un largo silencio. «Puedo investigar», dijo finalmente. «Pero Bárbara, tienes que entender que estas llamadas ocurren a veces. La gente juega sucio. Piensan que es gracioso, o intentan extorsionar dinero, o simplemente están perturbados. Necesito que te prepares para la posibilidad de que no sea nada». Pero también lo oí teclear, el clic de las teclas, lo que significaba que se lo tomaba lo suficientemente en serio como para tomar notas, y cuando le pregunté por la taquilla 72, dijo que tendría que investigar, que había taquillas por todo el condado, en estaciones de autobuses, en gimnasios, en colegios, en un sinfín de lugares posibles. «Dame unos días», dijo. «¿Y Bárbara?» «No la busques tú mismo. Si tiene que ver con la desaparición de Michael, podría ser peligroso. Pero no podía quedarme de brazos cruzados. Eso era lo que había estado haciendo durante 17 años. Sentarme, esperar y desear que alguien encontrara las respuestas. ¿Y de qué me sirvió? De nada. Pasé el resto del día haciendo una lista de todos los lugares con taquillas que recordaba. La estación de autobuses del centro, donde Michael solía hacer autostop cuando su coche estaba en el taller. El YMCA, donde tenía una membresía que finalmente cancelé hace 5 años, incapaz de seguir pagando por un fantasma. El trastero en la autopista 40, donde alquilamos un espacio cuando Sara se fue a la universidad y nos deshicimos de sus pertenencias de la infancia. El instituto donde fue entrenador asistente voluntario del equipo de baloncesto cuando Sara aún jugaba. Conduje hasta cada uno de estos lugares durante los 2 días siguientes, sintiendo que me volvía loca, sintiendo que por fin estaba haciendo algo. En la estación de autobuses, las taquillas solo llegaban hasta el 50. En el YMCA estaban numeradas por planta y sección, nada tan sencillo como 72. El trastero tenía trasteros externos, no taquillas. La escuela había sido renovada hacía años y se habían retirado todas las taquillas antiguas. Estaba sentada en mi coche frente a la escuela, con las manos temblando sobre el volante, cuando me llamó el detective Morrison. «He encontrado algo», dijo, y su voz había cambiado, con un tono más áspero que nunca. «Hay un almacén privado en la zona este, pasando el polígono industrial. Se llama Secure Space. Alquilan taquillas pequeñas para guardar cosas a largo plazo, de esas que la gente usa para documentos u objetos de valor que no quiere tener en casa. Tienen la taquilla número 72. Conduje hasta allí sin pensarlo, apenas oyendo a Morrison decirme que lo esperara, apenas dándome cuenta de que me estaba diciendo que nos veríamos allí en 1 hora.
El edificio era bajo, de hormigón, y parecía que llevaba allí desde los años 70, rodeado por una valla metálica y cámaras de seguridad que quizá funcionaban, quizá no. La oficina estaba vacía, salvo por una joven, tras un escritorio que me miró con una expresión de aburrimiento que decía que preferiría estar en cualquier otro sitio. Pregunté por la taquilla número 72 y me dijo que no podía acceder a ella sin una llave y la identificación adecuada, que los registros de alquiler eran confidenciales y sentí que algo se rompía dentro de mí. «Busco a mi marido», le dije, con la voz más alta de lo que pretendía, ronca, cargada de 17 años de frustración. Desapareció hace 17 años y alguien me dijo que revisara el casillero 72 y que necesitaba saber qué había dentro. La mujer me guiñó un ojo. Luego su expresión cambió, se suavizó un poco. «Voy a llamar a mi gerente», dijo. El gerente era un hombre de unos 50 años que escuchó mi historia con los brazos cruzados, sin mostrar emoción alguna, y cuando terminé, negó con la cabeza. «No puedo darle acceso a un casillero que no está registrado a su nombre», dijo. «Pero puedo decirle que el casillero 72 se ha pagado continuamente desde 2008. Pagos automáticos desde una cuenta bancaria. No hay ningún nombre registrado, excepto el de una empresa que parece haber desaparecido. Si quiere acceder, necesitará una orden judicial o la intervención de la policía». Llamé al detective Morrison y dijo que estaría allí en 5 minutos. Me quedé afuera, en el estacionamiento, tratando de respirar, tratando de no dejar que mi mente divagara sobre lo que podría haber dentro de ese armario, tratando de no imaginar el cuerpo de Michael doblado en un pequeño espacio de metal, tratando de no imaginar evidencia de algo peor que la muerte. Morrison llegó con un policía uniformado y estuvieron 20 minutos hablando con el gerente en su oficina mientras yo esperaba afuera, dando vueltas por el estacionamiento como un animal enjaulado. La tarde era calurosa y húmeda, de esas en las que la ropa se pega a la piel, y sentía el sudor correr por mi espalda, pero no podía dejar de inquietarme. Finalmente, Morrison salió y me hizo un gesto para que lo siguiera adentro. «Vamos a abrirlo», dijo. El gerente accedió a que revisáramos como parte de la investigación en curso sobre la desaparición. «Pero Bárbara, necesito que te prepares. No sabemos qué vamos a encontrar». El vestuario era un largo pasillo con pequeñas puertas metálicas, de unos 60 centímetros cuadrados cada una, y cuando llegamos a la puerta número 72, el gerente insertó una llave maestra y la giró lentamente. La puerta se abrió y dentro había un sobre marrón, lleno de papeles y nada más. Morrison se puso guantes de látex y sacó con cuidado el sobre. Sentí que me flaqueaban las piernas y que el policía me tendía la mano para sostenerme. «¿Estás bien?», preguntó Morrison. Asentí, aunque no lo estaba. La decepción era abrumadora. ¿Qué esperaba? ¿Qué me imaginaba que habría dentro? Morrison abrió el sobre y sacó papeles, documentos, fotografías. Su expresión cambió al examinarlos, volviéndose rígida y concentrada. Miró al policía y luego a mí. «Bárbara», dijo, «tienes que sentarte. Son registros financieros, extractos bancarios, transferencias y fotografías de tu marido con gente que reconozco, gente que estuvo involucrada en una investigación por fraude en 2008, poco antes de su desaparición». Me senté en la silla que había traído el gerente y Morrison extendió algunos de los documentos sobre una mesita. Examiné extractos bancarios que mostraban cientos de miles de dólares moviéndose entre cuentas, la firma de Michael en formularios que nunca antes había visto, fotografías de él en restaurantes y hoteles con hombres de traje, todo fechado y tomado en los meses previos a su desaparición. «Michael trabajaba con esta gente», dijo Morrison con cautela, «y pude ver que intentaba ser amable, que buscaba las palabras adecuadas. Había una investigación sobre un fraude a Medicare, una empresa que cobraba por servicios que nunca se prestaban, robando al gobierno y a los pacientes. Todos estos hombres fueron arrestados en 2009, un año después de la desaparición de tu marido. Era un caso federal de gran repercusión mediática,
pero a Michael nunca se le vinculó porque ya había desaparecido. Bárbara, estos documentos sugieren que formaba parte del asunto, que sabía lo que estaba pasando y quizá por eso desapareció. Negué con la cabeza, sintiendo que la habitación daba vueltas. No, dije. Michael no haría eso. No era ese tipo de persona. Pero incluso mientras decía eso, veía su rostro aquella última mañana, el cansancio que lo había acompañado durante meses, la tensión en sus hombros, su actitud distante y distraída, y pensé que era estrés laboral. Pensé que simplemente se estaba haciendo mayor y sentía el peso de la responsabilidad. Pero, ¿y si era culpa? ¿Y si fuera miedo? Morrison seguía sacando papeles, y yo me quedé mirando la letra de Michael, su firma, la prueba de que había estado involucrado en algo que desconocía, algo que jamás había sospechado. Había correos electrónicos impresos, conversaciones entre Michael y alguien llamado J. Russo sobre pagos, procedimientos y cómo mantenerlo todo en secreto, y extractos bancarios que mostraban depósitos en una cuenta de la que nunca había oído hablar. Una cuenta a nombre de Michael que había acumulado casi $400,000 antes de ser vaciada 2 días antes de su desaparición. ¿Dónde fue a parar el dinero?, pregunté, y Morrison negó con la cabeza. Eso es lo que tenemos que averiguar, dijo. Pero Bárbara, si tu marido estaba involucrado en esto, y si esta gente pensaba que iba a hablar, o si estaba intentando huir, eso podría explicar lo que pasó. Esta gente no era buena. 2 de ellos murieron en prisión. 1 desapareció tras ser liberado. Esto era cosa del crimen organizado. Sentí náuseas. Sentía que estaba descubriendo algo sobre un desconocido, no sobre el hombre con el que había vivido casi 30 años. Había algo más en el sobre, una fotografía al fondo, y cuando Morrison la sacó, se quedó paralizado. Era Michael, pero no el Michael que yo recordaba. Estaba sentado en lo que parecía un restaurante y se veía mayor, más delgado, con un peinado diferente, y miraba fijamente a la cámara con una expresión que no pude descifrar. Había un sello con la fecha en la parte inferior. Marzo de 2019. 11 años después de su desaparición. Hace 6 años. Tomé la fotografía con manos temblorosas y Morrison me dejó sostenerla. ¿Dónde se tomó?, pregunté, y él observó el fondo, los detalles. Necesitaremos mejorar la imagen y analizarla, dijo, pero parece que podría ser de Arizona, Nevada, de algún lugar del suroeste. Bárbara, si esta foto es real, si es reciente, entonces tu esposo no murió. Se fue. Ha estado vivo todo este tiempo. Miré el rostro de Michael en la fotografía e intenté encontrar al hombre que amaba. Intenté ver algo familiar, pero todo lo que vi fue un fantasma. Alguien que eligió dejarme sufrir durante 17 años, eligió dejar que Sara creciera pensando que su padre podría estar muerto. Eligió dejarnos vivir en la incertidumbre cuando al menos podría habernos dicho que estaba bien. ¿Por qué me enviarían esto ahora?, pregunté con la voz quebrada por la emoción. ¿Por qué querrían que encontrara esto? Morrison examinó los demás documentos, frunciendo el ceño. Ese es el punto, dijo. Alguien quería que supieras la verdad. O intentan ayudarte o intentan hacer daño a alguien. Quizá alguien del antiguo caso que sabe dónde está Michael y quiere encontrarlo. Quizá alguien con rencor. O quizá, dijo mirándome fijamente, quizá tu marido lo envió personalmente. Quizá por fin está listo para explicarlo. Me levanté demasiado rápido y me mareé. Tuve que apoyarme en la mesa para no caerme. La idea de que Michael pudiera haber enviado esto, de que pudiera haberme estado vigilando todos estos años, de que pudiera saber por lo que estaba pasando y hubiera decidido ocultármelo hasta ahora, era demasiado. Era demasiado cruel. Sentí una ira creciente en el pecho, caliente y desconocida, porque había pasado 17 años llorando la muerte de un hombre que podría estar viviendo su vida en algún lugar soleado y cálido, mientras yo estaba aquí en Ohio tratando de averiguar cómo seguir respirando. El detective Morrison dijo que se llevaría todos los documentos como evidencia,
que empezaría a rastrear el número de teléfono y a analizar la fotografía para ver si encontraba alguna pista sobre el paradero de Michael. Me llevó a casa porque no estaba en condiciones de conducir sola, y en el camino no paraba de hablar, pero no podía concentrarme en lo que decía. No dejaba de ver la cara de Michael en esa fotografía, intentando relacionarla con el hombre que conocía, preguntándome cómo pude haber estado tan ciega. ¿Había señales? ¿Hubo momentos en los que debí darme cuenta de que algo andaba mal? Pensé en los meses previos a su desaparición, en cómo trabajaba hasta tarde, en cómo contestaba llamadas en el garaje, en cómo empezó a proteger su computadora con contraseña, algo que nunca había hecho antes. Pensé que solo era estrés laboral. Pensé que estaba siendo una buena esposa dándole su espacio. ¿Y si hubiera insistido más? ¿Y si hubiera hecho más preguntas? ¿Me habría dicho la verdad o se habría ido antes? Sara me llamó esa noche y le conté todo, pero se quedó callada tanto tiempo que pensé que se había cortado la llamada. «Mamá», dijo al fin, con la voz débil y quebrada, como cuando era pequeña y se raspaba la rodilla o perdía a un amigo. ¿Estaba vivo? ¿Todo este tiempo estuvo vivo y nos hizo creer que estaba muerto? No sabía qué decir porque yo me hacía las mismas preguntas. La oí llorar y quise abrazarla a través del teléfono, como cuando era pequeña, pero estaba a miles de kilómetros de distancia y lo único que podía hacer era escuchar. «¿Cómo pudo hacernos esto?», repetía. «¿Cómo pudo ser tan egoísta?». Y yo no tenía respuesta porque yo misma seguía intentando comprender, seguía intentando reconciliar al Michael que amaba con el Michael que al parecer robó dinero, huyó y dejó a su familia sufriendo. Quizás intentaba protegernos, dije, pero las palabras sonaron vacías incluso al pronunciarlas. Quizás pensó que si desaparecía, estaríamos más seguros. Sara dejó escapar un sonido entre risa y sollozo. ¿Protegernos? Mamá, nos destruyó. Te destruyó a ti. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando al techo, pensando en todos los años que desperdicié, en todo el dolor que cargué, en todas las sesiones de terapia, en los grupos de apoyo y en las noches que lloré hasta quedarme dormida, preguntándome si Michael había sufrido, si había sentido miedo, si al final había pensado en mí. Y mientras tanto, él había estado vivo. Había estado ahí fuera, en algún lugar, viviendo otra vida, mientras yo estaba congelada aquí, entre los escombros de la que habíamos construido juntos. Pensé en la pensión privada que estábamos ahorrando, la que tuve que retirar anticipadamente para cubrir los gastos después de su desaparición, pagando multas e impuestos porque no tenía otra opción. Pensé en el seguro de vida que nunca pagó, porque no había cuerpo ni certificado de defunción, solo un limbo sin fin. Pensé en los ahorros universitarios de Sara, que tuvimos que usar para pagar la hipoteca cuando perdí mi trabajo en el hospital, porque no podía concentrarme, no podía funcionar, no podía ser la persona que era antes de que Michael se fuera. Nos lo quitó todo, y lo hizo a propósito. El detective Morrison llamó 3 días después con noticias escalofriantes. «Rastreamos el teléfono desde el que le enviaron el mensaje», dijo. Era un celular desechable comprado en efectivo en una tienda de Tucson, Arizona. No hay forma de saber quién lo compró, pero comparamos la foto con algunas bases de datos y encontramos algo. Hay un hombre que vive en Sedona, Arizona, llamado Mark Brennan, que coincide con la descripción de su esposo. Es dueño de una pequeña empresa de jardinería. Lleva allí unos 8 años. Estamos trabajando con las autoridades locales para verificar si se trata de él. 8 años en Sedona. 8 años mientras yo estaba aquí, ahogándome. Le pregunté a Morrison qué pasaría después, y me dijo que primero tendrían que identificarlo positivamente, tal vez mediante huellas dactilares o ADN si pudieran obtenerlas, y luego tendrían que determinar si tenía antecedentes penales, si había cargos que presentar. El caso de fraude era federal, dijo, y el plazo de prescripción podría haber expirado para algunas partes, pero podría haber otros cargos. Y Bárbara, dijo en voz más baja, si se trata de Michael, tendrás que decidir qué quieres. Si quieres verlo,
Si quieres respuestas, si quieres cerrar este capítulo, vengarte o algo completamente distinto. No sabía qué quería. Pasé la semana siguiente recorriendo la casa como un fantasma, tocando cosas que habían pertenecido a Michael, mirando fotos antiguas, intentando encontrar pistas que pudiera haber pasado por alto. Había una foto nuestra en la boda de Sarah. Michael con traje, orgulloso y feliz, con el brazo alrededor de mí. Y la miré fijamente hasta que nuestros rostros se difuminaron, intentando ver la mentira tras la sonrisa. ¿Ya planeaba irse entonces? Miró a nuestra hija con su vestido blanco y pensó en cómo la abandonaría. ¿O sucedió algo después, algo que lo obligó a hacerlo? Quería creer que no tenía otra opción, que nos estaba protegiendo de alguna manera. Pero las pruebas no respaldaban esa historia. Las pruebas decían que estaba robando dinero, que se asustó y huyó. Y todo lo demás era solo la historia que me contaba a mí misma porque dolía menos que aceptar que era un cobarde. Sarah vino de Portland la semana siguiente. Dijo que necesitaba estar allí, que necesitaba ayudarme a asimilarlo todo, pero pude ver en sus ojos que ella también buscaba respuestas. Una manera de comprender a un padre que había elegido desaparecer. Nos sentamos a la mesa de mi cocina, la misma mesa donde Michael y yo habíamos compartido incontables comidas, y me hizo preguntas cuyas respuestas desconocía. ¿Tenías alguna idea?, preguntó. ¿Notaste algo extraño? Le conté sobre las noches en vela, las llamadas telefónicas y la distancia, pero también le conté sobre la mañana en que se fue, cómo me besó la frente y me dijo que me amaba, cómo nada en ese momento sugería una despedida. Tal vez no sabía que se iba, dijo Sarah. Tal vez algo sucedió ese día y entró en pánico. Pero ambas sabíamos que eso no explicaba la fotografía de hacía 6 años. No explicaba que él estuviera construyendo una nueva vida con un nuevo nombre mientras nosotras le rendíamos homenaje en nuestros corazones. Morrison llamó mientras Sarah estaba allí y puso el altavoz. «Confirmamos que es él», dijo. «Michael Preston, tu esposo. El hombre que se hace llamar Mark Brennan en Sedona es sin duda él. Encontramos una coincidencia gracias a las huellas dactilares de una antigua prisión por conducir ebrio cuando tenía 20 y tantos años. Está vivo, está allí, y ya le hemos notificado que sabemos quién es. Aceptó hablar con nosotros. Bárbara, quiere hablar contigo». Sarah me tomó la mano sobre la mesa y la sentí temblar. O tal vez temblaba yo, no lo sabía. «¿Qué dijo?», le pregunté a Morrison. «¿Explicó algo?». Morrison suspiró. Dijo que había estado esperando este día. Dijo que sabía que tarde o temprano alguien lo encontraría. Dijo que quiere explicarlo todo, pero quiere hacerlo en persona. Te pregunta si irás a Arizona. Él no vendrá. Dice que no puede volver a Ohio, que no es seguro. Sentí una ira intensa y repentina. «No es seguro», dije. «¿Ha estado escondido durante 17 años y ahora dice que no es seguro?». Morrison guardó silencio y luego dijo: «Bárbara, necesito contarte algo. Estamos investigando a las personas con las que tuvo relación en 2008. La mayoría están muertas o en prisión, pero hay un hombre, Jack Russo, que fue liberado hace 3 años. Está buscando el dinero que desapareció cuando Michael desapareció. $400,000. Si Michael todavía lo tiene, o si Russo cree que lo tiene, esa podría ser la razón por la que Michael ha permanecido escondido. Esa podría ser la razón por la que tiene miedo de regresar. Así que antepuso el dinero a la familia», dijo Sarah con voz áspera. «Antepuso $400,000 a su hija, a su esposa». Morrison no respondió directamente. Dijo: «Creo que es más complicado que eso, pero sí, el dinero influyó, y el miedo. Eran personas peligrosas. Todavía lo son. Si vas a Arizona, Bárbara, ten cuidado. Necesitas que nos dejes coordinarlo todo. Habrá presencia policial local. Garantizaremos tu seguridad. Pero necesito saber, ¿quieres verlo? ¿Quieres escuchar lo que tiene que decir?». Miré a Sarah y ella me miró, y vi en su rostro la misma guerra que libraba en mi interior.
la parte que quería gritarle, golpearlo y hacerle sentir al menos una fracción del dolor que sentíamos, y la parte que solo quería comprender. Quería oírle pedir perdón. Quería saber que abandonarnos también le había dolido. «Iré», dije. «Iremos». Sarah asintió. Morrison dijo que se encargaría de los preparativos. Una semana después, volamos a Phoenix, alquilamos un coche y condujimos las 2 horas hasta Sedona. El paisaje me resultaba extraño, con sus rocas rojas y su cielo infinito, tan distinto del verde y el gris de Ohio. Sarah conducía porque me temblaban las manos sin parar y me miraba de reojo constantemente, como si temiera que me derrumbara. Me sentía entumecida, como si estuviera viendo cómo todo le sucedía a otra persona. Y cuando llegamos a la cafetería donde Morrison había quedado con Michael, me quedé sentada en el coche un buen rato antes de poder moverme. «Solo es una persona», dijo Sarah en voz baja. «Solo es un hombre que tomó decisiones terribles. Ya no puede hacernos daño si no se lo permitimos». Pero no estaba segura de que fuera cierto. No estaba segura de si no nos había estado haciendo daño cada día durante 17 años. Morrison esperaba dentro con 2 policías locales y señaló una mesa en la esquina donde un hombre estaba sentado solo. Lo reconocí de inmediato, aunque se veía diferente, mayor, curtido por el sol y el tiempo. Levantó la vista al vernos, su rostro adoptando una expresión compleja, algo que podía ser alivio, tristeza o miedo, y comenzó a levantarse, pero luego volvió a sentarse, como si dudara de estar realmente allí. La mano de Sarah me agarró del brazo mientras caminábamos hacia la mesa, y cuando llegamos, Michael dijo mi nombre, solo mi nombre, Bárbara, y su voz era exactamente la misma, exactamente como la recordaba, y eso, de alguna manera, lo empeoró todo. Me senté frente a él y Sarah se sentó a mi lado, y nos quedamos mirando la distancia de 17 años, y no sabía por dónde empezar. No sabía qué pregunta hacer primero cuando miles de ellas se acumulaban en mi garganta. «Estás vivo», dije al fin, y me salió sin emoción, sin ningún sentimiento, porque no podía acceder a las emociones reprimidas, no podía dejarlas escapar o me ahogaría. Michael asintió. «Estoy vivo», dijo. «Lo siento, Bárbara. De verdad lo siento». Esas palabras me golpearon como piedras, pesadas e insuficientes. Sarah emitió un sonido a mi lado, algo entre una risa y un sollozo. «Lo siento», dijo. «¿Lo sientes? Nos hiciste creer que estabas muerto durante 17 años, ¿y lo sientes?» Michael la miró y sus ojos se llenaron de lágrimas, y odié el hecho de que aún podía leer su rostro, aún podía ver que las lágrimas eran reales, aunque nada más en él lo fuera. «Sarah», dijo, «Dios mío, has crecido tanto, eres tan hermosa. Quería estar presente en tu vida, quería estar en tu boda, quería conocer a tus hijos, pero no pude, no podía volver, me habrían matado, los habrían matado a todos». Sarah se levantó tan rápido que la silla rechinó ruidosamente contra el suelo. «Ni se te ocurra», dijo con la voz temblorosa de ira. «Ni se te ocurra intentar justificar esto protegiéndonos. Robaste dinero, cometiste delitos, y luego huiste, dejando a mamá sufriendo y dejándome crecer sin padre porque fuiste demasiado cobarde para afrontar lo que hiciste». El rostro de Michael se contrajo y miró sus manos sobre la mesa. Vi que estaban marcadas, más ásperas que antes, las manos de alguien que había realizado trabajos manuales pesados. «Tomé decisiones terribles», dijo en voz baja. «Me involucré con gente en la que no debería haber confiado. Empezó siendo algo pequeño, solo ayudándoles a tramitar algunas solicitudes de reembolso de Medicare, y luego creció y me metí en algo muy serio. Pensé que podría salir de ahí, que podría tomar el dinero, desaparecer y empezar de cero, pero Jack Russo descubrió que planeaba irme. Me dijo que si intentaba huir, te haría daño. Sabía dónde estudiaba Sarah, conocía su rutina. Dijo que si quería protegerte, tenía que desaparecer por completo, tenía que fingir que algo me había pasado para que pensara que estaba muerto y te dejara en paz». Escuché su historia e intenté sentir compasión,
pero lo único que sentí fue una furia helada. ¿Así que simplemente te fuiste?, pregunté. Simplemente desapareciste y nos dejaste pensando que te habían asesinado o secuestrado. Nos dejaste vivir con este horror. ¿Y creías que eso era protegernos? Michael me miró, con el rostro contraído por el dolor, pero no me importó. Sé cómo suena, dijo. Sé lo que te hice. Pero Bárbara, si te hubiera dicho la verdad, si te lo hubiera explicado e intentado despedirme, habrías intentado ayudarme. Habrías intentado arreglar las cosas, y eso te habría costado la vida. Esta gente no hacía amenazas vacías. Mataron a un testigo que iba a declarar. Hicieron desaparecer a gente. Necesitaba hacerles creer que me había ido para siempre, o te habrían usado para llegar hasta mí. Pero te llevaste el dinero, dije. Te llevaste $400,000. Si de verdad querías protegernos, podrías haberlo devuelto. Podrías haber llegado a un acuerdo con el FBI, podrías haber testificado contra ellos. En vez de eso, te quedaste con el dinero, huiste y empezaste una nueva vida cómoda en Arizona, mientras nosotros lo perdíamos todo en casa. Michael negó con la cabeza. Yo no me quedé con el dinero, dijo. Eso es lo que he intentado explicarle a la policía. Nunca tuve el dinero. Jack Russo cree que lo tengo, pero no es cierto. El dinero desapareció de la cuenta, y yo pensé que él lo había tomado. Pensé que me estaba tendiendo una trampa, pero él creía que yo lo había tomado, y por eso me buscaba. Por eso nunca pude volver. Incluso después de que lo arrestaran, incluso después de que arrestaran a la mayoría, no pude volver porque salió hace 3 años, y todavía me busca. Todavía cree que tengo su dinero. Morrison había estado sentado en silencio en la mesa de al lado con los demás oficiales, pero ahora se inclinó hacia adelante. Si ustedes no tienen el dinero, dijo. ¿Quién lo tiene? ¿Dónde fue a parar? Michael lo miró y luego me miró a mí. No lo sé, dijo. Alguien vació esa cuenta 2 días antes de que me fuera. Alguien que tenía acceso a la información de la cuenta, que conocía las contraseñas. Y los únicos que teníamos esa información éramos yo, Jack Russo y los demás socios del plan. Sara volvió a sentarse. Su ira parecía disiparse en agotamiento. ¿Nos estás diciendo que te escondiste durante 17 años de un hombre que quiere matarte por un dinero que ni siquiera tienes?, preguntó. ¿Entiendes lo absurdo que suena? Michael se frotó la cara con las manos y vi lo cansado que se veía, lo desgastado que estaba por años viviendo en constante peligro. Sé cómo suena, dijo, pero no podía arriesgarme. No podía arriesgarme a regresar y descubrir que estaba equivocado. No podía arriesgarme a que Russo me encontrara y te hiciera daño para obtener información que no tenía. Pensé que si simplemente permanecía muerto, si simplemente me mantenía alejado, eventualmente se rendiría, moriría u olvidaría. Pero no se rindió. Sigue buscándome. Y por eso tuve que permanecer escondido. Morrison tomaba notas y uno de los policías locales grababa todo con su celular. Necesitamos hablar más sobre el caso de fraude, dijo Morrison. Sobre lo que sabes y quiénes estuvieron involucrados. Si cooperas, si testificas, tal vez podamos conseguirte protección. Protección de testigos, una nueva identidad, pero esta vez legal. Pero Michael negó con la cabeza. No puedo, dijo. No puedo volver a esa vida. No puedo vivir siempre con miedo. Y Bárbara, Sara, dijo, mirándonos con ojos desesperados. Tampoco puedo pedirles que formen parte de esa vida. Sé que las lastimé, sé lo que les quité. Pero regresar de verdad, solo las pondría en peligro de nuevo. Eres increíble, dijo Sara, y rara vez la oí maldecir. Rara vez oí tanto veneno en su voz. Ya no tienes derecho a decidir qué es lo mejor para nosotros. Renunciaste a eso en cuanto desapareciste. Mamá ha vivido una vida incompleta durante 17 años por tu culpa. Crecí pensando que mi padre estaba muerto. Mis hijos nunca conocerán a su abuelo. Tú nos hiciste esto, y ahora estás aquí diciéndonos que no puedes volver porque es demasiado peligroso. Como si aún intentaras protegernos, pero ¿sabes qué?
Solo te proteges a ti mismo. Sigues huyendo. Morrison se levantó y nos hizo un gesto para que nos alejáramos de la mesa, y Sarah y yo lo seguimos al otro lado de la cafetería. Habló en voz baja. Sé que esto es difícil, dijo. Sé que querían respuestas y lo que obtienen son más preguntas. Pero necesito decirles algo. Hemos estado investigando a Jack Russo desde que lo vinculamos con este caso. Vive en Nevada. Dirige una pequeña empresa y mantiene un perfil bajo. Pero hace 3 semanas retiró mucho dinero de varias cuentas y desapareció de nuestro radar. Creemos que quizás se dio cuenta de que estábamos a punto de arrestar a Michael. Creemos que podría venir para acá. Se me heló la sangre. ¿Estás diciendo que ahora estamos en peligro?, pregunté. ¿Estás diciendo que podría estar aquí? El rostro de Morrison se puso serio. Tenemos a la policía local vigilando la situación y estamos coordinando con agentes federales. Ahora están a salvo. Pero, Bárbara, necesito que pienses muy bien qué quieres hacer ahora. Michael se ofrece a testificar, a darnos información que podría ayudarnos a armar un caso contra Russo y terminar esta investigación de una vez por todas. Pero eso significa que Michael tendría que entrar en el programa de protección de testigos, y está dispuesto a hacerlo, pero solo si tú y Sarah aceptan ir con él. Dice que no cooperará a menos que podamos protegerlas a todas. Miré fijamente a Morrison, incapaz de comprender lo que decía. Ir con él, repetí. Entrar en el programa de protección de testigos. Dejar nuestras vidas. Dejarlo todo. ¿Y a dónde ir? ¿Hacer qué? ¿Convertirnos en personas diferentes? Morrison asintió. Es una petición muy difícil, dijo. Quizás sea una petición imposible, considerando todo lo que te hizo pasar. Pero si dices que no, si te niegas, entonces probablemente Michael no testificará, y Jack Russo seguirá buscándolo, y esto nunca terminará. Siempre estarás con la incertidumbre de si Russo descubrirá que Michael está vivo y vendrá a buscar respuestas. Sarah negó con la cabeza, retrocediendo. No, dijo. Absolutamente no. Tengo un marido, tengo hijos, tengo una vida. No voy a renunciar a eso por él. No voy a dejar que me quite nada más. Miró a Michael al otro lado de la cafetería con el rostro endurecido. Tomaste tus decisiones, dijo lo suficientemente alto para que él la oyera. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. No te debo nada, no te debo mi vida. La vi salir de la cafetería y me sentí dividida, como si una parte de mí necesitara seguirla y otra quedarse, necesitara oír más. Necesitara entender si existía alguna versión de esta historia donde Michael no fuera solo un cobarde egoísta, donde en realidad estuviera intentando hacer lo correcto de la peor manera posible. Morrison me puso la mano en el hombro. No tienes que decidir ahora, dijo. Piénsalo, habla con Sarah. Pero Bárbara, debes saber que si Russo encuentra a Michael y la situación empeora, podrías verte involucrada, quieras o no. Podría perseguirte, podría pensar que sabes dónde está el dinero. Tu opción más segura sería cooperar con el programa de protección de testigos, aunque no quieras volver a ver a Michael jamás. Regresé a la mesa donde Michael estaba sentado con la cabeza entre las manos. Al sentarme, levantó la vista. Tenía los ojos enrojecidos. Nunca quise que nada de esto sucediera, dijo. Creí que estaba haciendo lo correcto. Creí que te estaba protegiendo. Quería creerle. Una parte de mí, la que lo había amado durante 30 años, deseaba con desesperación creer que había tomado una decisión imposible y que había hecho lo mejor que pudo. Pero el resto de mí, la que había vivido 17 años de dolor, confusión y pérdida, no podía aceptarlo. Podrías haber encontrado otra solución, le dije. Podrías haber acudido al FBI. Podrías haber confiado en que yo sería lo suficientemente fuerte para afrontar la verdad. En cambio, me trataste como si fuera frágil, como si necesitara protegerme de la realidad. ¿Y sabes qué? Eso no fue amor. Eso fue tomar la decisión más fácil para ti y llamarla sacrificio. El rostro de Michael se contrajo. Fácil, dijo.
¿Crees que esto fue fácil? ¿Crees que fue fácil dejarte? ¿Extrañar la vida de Sara? Despertarme cada día en un lugar que no sentía como mi hogar, sabiendo que había destruido todo lo que importaba. Bárbara, pensé en ti todos los días. Pensé en volver todos los días, pero no pude. No pude arriesgarme. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué alguien me envió ese mensaje? ¿Por qué me hablaron del armario? Si querías permanecer oculto, ¿por qué te expondrían ahora? Michael parecía incómodo. Lo envié yo, dijo en voz baja. Te envié el mensaje. Morrison escuchaba y se irguió. Lo enviaste tú, dijo. ¿Por qué? Michael me miró con una expresión que no pude descifrar. Porque Jack Russo salió de la cárcel y sabía que volvería a buscarme, dijo. Y sabía que tarde o temprano me encontraría, o te encontraría a ti intentando llegar hasta mí. Quería que supieras la verdad antes de que eso sucediera. Quería que la supieras de mí, o al menos de las pruebas que yo controlaba, no de algún investigador ni del propio Russo. Quería que supieras que estaba vivo y quería que supieras por qué me fui. Pensé que si lo sabías, si lo entendías, tal vez podrías perdonarme. Tal vez podríamos encontrar una manera de seguir adelante. Sentí que algo se rompía dentro de mí, la última esperanza a la que me aferraba. Que tal vez todo fuera un malentendido, que tal vez no tuviera otra opción, que tal vez fuera tan víctima como yo. Pero no. Él había enviado el mensaje. Lo había orquestado todo. Había decidido, después de 17 años, que había llegado el momento de regresar a mi vida, y lo hizo a su manera, en sus propios términos, sin importarle las consecuencias para mí. Me puse de pie, con las piernas temblando, pero me obligué a sostenerme. Miré a Michael, a ese desconocido con el rostro de mi marido, y no sentí más que un vacío inmenso. No te perdono, dije. Jamás te perdonaré. No me protegiste, me destruiste. Tomaste a la persona que era, la hiciste pedazos y me dejaste sola para recoger los fragmentos. Y ahora quieres que vuelva a renunciar a mi vida, que me esconda contigo, que te deje quitarme aún más. No lo haré. No te dejaré tener nada más de mi vida. Michael empezó a hablar, pero levanté la mano. No quiero oírlo, dije. No quiero tus explicaciones ni tus disculpas. Solo quiero que te alejes de mí. Aléjate de Sara. Lo que le pase a Jack Russo, lo que le pase a tu aventura, es tu problema. No el mío. Ya no. Salí de la cafetería y encontré a Sara sentada en el coche de alquiler, con el rostro bañado en lágrimas. Entré a su lado y nos sentamos allí durante un largo rato, sin decir una palabra, solo respirando, tratando de asimilar lo que parecía ser el final de algo y el comienzo de algo más, algo que aún no podíamos nombrar. Poco después, Morrison salió y se inclinó para hablarnos a través de la ventanilla. Michael ha aceptado testificar, dijo. Estará bajo custodia protectora hasta que podamos traer a Russo. Necesito que ustedes dos se queden en Arizona unos días más mientras resolvemos esto, solo para asegurarnos de que estén a salvo. Los alojaremos en un hotel seguro. ¿Les parece bien? Asentí, ya que no tenía fuerzas para discutir, y Sara arrancó el coche. ¿A dónde vamos?, preguntó Morrison. A cualquier sitio menos aquí, dijo Sara, y nos marchamos. El hotel que Morrison había reservado era agradable, de esa forma genérica en que son todos los hoteles, limpio, impersonal y olvidable. Sara y yo teníamos habitaciones contiguas, y esa primera noche nos sentamos en mi cama a comer comida para llevar que ninguna de las dos quería. La televisión estaba encendida, pero ninguna le prestábamos atención. Ella picoteaba la comida y la dejaba sobre la mesa, hasta que finalmente dijo: «Siento haberme ido. Siento no haberme quedado para apoyarte, pero ya no podía seguir en esa habitación con él. No podía escucharlo intentar justificar lo que hizo». Le tomé la mano. «No tienes que disculparte», le dije. «Reaccionaste como lo haría cualquiera. No puedes simplemente volver a nuestras vidas y esperar que lo entendamos. No tiene derecho a esperar nada».
Sara me apretó la mano y nos quedamos así un rato. Pensé en cómo nos habíamos convertido en un equipo gracias a todo esto, en cómo mi hija se había convertido en una persona fuerte y lúcida, alguien que conocía su propio valor, y me sentía agradecida por ello, incluso en medio de todo lo demás. Morrison llamó a la mañana siguiente y dijo que habían llevado a Jack Russo a Nevada para interrogarlo. Lo encontraron en un motel cerca de Reno con una pistola, dinero y una libreta con la antigua dirección de Michael escrita. Mi dirección, la casa donde aún vivía. Planeaba venir a Ohio, dijo Morrison. Planeaba encontrarte y usarte para llegar hasta Michael. Pero lo atrapamos primero. Ahora está bajo custodia y estamos armando el caso. El testimonio de Michael será crucial, pero también tenemos los documentos del casillero y otras pruebas. Todo saldrá bien. Estás a salvo. Pregunté qué pasaría con Michael, y Morrison dijo que entraría en el programa de protección de testigos. Tendría un nuevo nombre y una nueva vida en algún lugar lejano, y probablemente nunca más podría contactarnos. ¿Eso es lo que querías oír?, preguntó Morrison con suavidad, y le dije que no sabía qué quería oír, solo quería que todo terminara. 2 días después, Sara y yo volvimos a Ohio. La casa se sentía diferente al entrar, más pequeña, como si se hubiera encogido en mi ausencia, o como si yo hubiera crecido demasiado para sus paredes. Sara se quedó conmigo una semana, ayudándome a organizar mis cosas, y una tarde encontró una caja de fotos antiguas en el armario. Fotos de ella de niña, de Michael empujándola en el columpio, de Michael enseñándole a montar en bicicleta, de Michael en su graduación de bachillerato, con una expresión de orgullo inmenso. Se sentó en el suelo rodeada de esas imágenes de un hombre que ya no existía. Un padre que una vez fue real y luego se convirtió en un fantasma, y después en algo peor que un fantasma. Una persona viva que había elegido estar muerta para nosotros. ¿Qué hago con esto?, preguntó, y no supe qué responder. ¿Lo tiramos? ¿Lo guardamos? ¿Fingimos que nada de esto fue real? Me senté a su lado y tomé una foto. Michael y yo el día de nuestra boda, tan jóvenes y tan seguros de que el amor bastaba, de que las buenas intenciones podían protegernos de las complicaciones del mundo. Las guardamos, dije, porque fueron reales, aunque lo que vino después no lo fuera. Él era tu padre, él era mi esposo. Estas cosas sucedieron, aunque terminaran mal. No necesitamos perdonarlo para recordar quiénes éramos cuando lo amábamos. Sara regresó a Portland y volvía a estar sola, pero era una soledad distinta. Antes estaba sola con preguntas, con posibilidades, con la terrible esperanza de que tal vez algún día encontraría respuestas. Ahora tenía respuestas, y eran peores de lo que jamás hubiera imaginado, pero al menos eran concretas. Al menos lo sabía. Empecé terapia con una nueva profesional, especializada en el trauma por traición, y en nuestra primera sesión me preguntó qué necesitaba para seguir adelante. Necesito dejar de esperar, le dije. Necesito dejar de vivir como si mi vida estuviera en pausa. He estado congelada durante 17 años y necesito descongelarme. Me preguntó cómo sería ese descongelamiento, y le dije que aún no lo sabía, pero sabía que empezaba por aceptar que Michael nunca volvería, no de una forma que importara, y que necesitaba construir algo nuevo a partir de lo que quedaba. Empecé poco a poco. Pinté la habitación. Cambié el tono de azul que Michael había elegido por un gris cálido que sentía que era mío. Me deshice de su ropa, que guardaba en el armario como si fuera un altar, y la doné a una organización benéfica donde podría ser útil para alguien. Eliminé su nombre de la cuenta conjunta que nunca había cerrado, por fin haciéndola solo mía. Empecé a ir a un club de lectura en la biblioteca e hice amistad con mujeres que me conocían como Bárbara, simplemente Bárbara, no como la mujer cuyo marido desapareció. Me inscribí en un curso de acuarela en el centro comunitario y descubrí que no tenía talento para ello, pero aún así lo disfruté. Disfruté creando algo con mis manos, disfruté de la forma en que los colores se mezclaban en el papel y creaban cosas que no había planeado. No era exactamente feliz, todavía no,
pero me estaba acercando a algo que parecía que algún día podría convertirse en felicidad. 6 meses después de lo sucedido en Arizona, el detective Morrison me llamó para decirme que el juicio había terminado. Jack Russo había sido declarado culpable de varios cargos de fraude y conspiración, y pasaría el resto de su vida en prisión. El testimonio de Michael había sido crucial, y Morrison me dijo que Michael había preguntado por mí, si estaba bien, pero que Morrison le había dicho que no quería tener contacto con él. «¿Eso sigue siendo cierto, verdad?», preguntó Morrison, y le dije que sí. Morrison guardó silencio un momento y luego dijo: «Bárbara, quiero que sepas algo. He trabajado en este campo durante 30 años y he visto a mucha gente tomar malas decisiones. Lo que hizo Michael fue terrible. La forma en que manejó la situación fue aún peor. Pero también creo que realmente creía que te estaba protegiendo. Creo que, en su mente, estaba haciendo un sacrificio. Eso no lo justifica, no lo hace correcto, pero pensé que debías saberlo. Creo que te amó de la forma en que era capaz de amar». Le agradecí a Morrison todo lo que había hecho, y cuando colgué el teléfono, lloré, no por Michael, sino por la versión de mí misma que lo amaba, por la mujer que pensaba que el amor era simple y eterno, por la inocencia que perdí cuando aprendí que la gente podía lastimarnos no a pesar de amarnos, sino a causa de ello, porque su amor estaba mezclado con miedo, egoísmo y la creencia errónea de que sabían mejor que nosotros lo que necesitábamos. Unas semanas después, Sara me llamó con noticias. Estaba embarazada de nuevo, de su tercer hijo, y quería saber si iría a Portland cuando naciera el bebé, si me quedaría unas semanas para ayudar. «Claro que sí», le dije. «Claro que estaré allí». Y entonces dijo algo que me sorprendió. «Mamá, estaba pensando en papá, en todo lo que pasó, y me di cuenta de que todavía estoy muy enfadada con él, pero también estoy enfadada conmigo misma por dejar que ocupe tanto espacio en mi cabeza, por dejar que lo que hizo me defina. No quiero que este bebé crezca en una familia marcada por su ausencia. Quiero que este bebé crezca sabiendo que a veces la gente nos decepciona. A veces la gente se va, y a veces las personas que deberían querernos toman decisiones terribles. Pero eso no significa que dejemos de vivir. Eso no significa que dejemos de confiar, de tener esperanza, de construir vidas que importen». Sentí una calidez que me invadió el pecho, algo parecido al orgullo, a la alegría. «Vas a ser una gran madre», le dije. «Ya lo eres». Ella rió un poco. «Aprendí de ti», dijo. «Perseveraste incluso cuando hubiera sido más fácil rendirse. Te reconstruiste. Si puedo hacer la mitad de eso, estaré bien». 3 meses después, volé a Portland y tuve en brazos a mi nieto recién nacido. Un pequeño ser humano perfecto que no se parecía en nada a Michael y era la viva imagen de Sara. Sentí un cambio en mi interior. Sentí que el futuro se abría ante mí como no lo había hecho en años. Este niño nunca conocería a su abuelo. Nunca experimentaría esa pérdida ni esa complicación. Y tal vez eso fuera un regalo. Tal vez podríamos darle algo que Michael nos había arrebatado. La capacidad de vivir el presente sin estar atormentados por el pasado. Me quedé con Sara durante 6 semanas y establecimos rutinas. Yo preparaba el desayuno mientras ella amamantaba al bebé. Llevaba a los niños mayores al colegio mientras ella dormía la siesta. Cocinaba la cena mientras ella trabajaba desde casa. Hablábamos de todo y de nada. A veces hablábamos de Michael, pero sobre todo de su vida, de su matrimonio, de sus esperanzas para sus hijos. Y me di cuenta de que se había convertido en alguien a quien admiraba, alguien que había transformado el dolor en fortaleza, alguien decidida a ser mejor que todo lo que le habían hecho. Cuando regresé a Ohio, me sentí diferente, más ligera, y me di cuenta de que había cargado con el fantasma de Michael durante tanto tiempo que había olvidado lo que era caminar sin ese peso. Empecé a salir con gente, nada serio, solo tomar café con hombres que conocía del club de lectura o de la clase de arte. Conversaciones que me recordaban que aún era una persona interesante para alguien, capaz de reír.
coquetear y disfrutar del simple placer de la compañía. Ninguna de esas relaciones se convirtió en algo más que una amistad, pero está bien. No buscaba a alguien que me completara ni que reemplazara lo que había perdido. Solo quería recordar cómo vivir. Un año después del juicio, recibí una carta. Venía en un sobre sencillo, sin remitente, con matasellos de algún lugar de Montana, y dentro había una sola página con una letra que reconocí. Bárbara, decía. Sé que no tengo derecho a contactarte. Sé que no quieres saber nada de mí, pero hay cosas que necesito decirte y se me acaba el tiempo. Estoy enfermo. Los médicos dicen que me queda quizá un año, quizá menos, y necesito que sepas que dejarte fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Necesito que sepas que cada día, desde entonces, ha sido una especie de castigo, despertando en una vida que no era mía, viviendo con un nombre que no era mío, extrañándote, Sara, y todo lo que construimos juntos. Sé que destruí nuestra relación, sé que elegí el camino de la cobardía, pero también necesito que sepas que te amé, te amo, nunca dejé de amarte, y lo siento mucho. Si hay una pequeña parte de ti que pueda perdonarme, aunque sea un poquito, por favor, escríbeme. Por favor, dime que me has entendido. Por favor, concédeme este pequeño consuelo antes de irme. La carta estaba firmada por Michael, solo Michael, sin apellido, sin dirección a la que pudiera responder. Durante 3 días no pude sacarme esa carta de la cabeza. La leí y releí varias veces, buscando las palabras que me dijeran qué hacer, cómo sentirme. Una parte de mí quería responder, quería decirle que lo perdonaba, quería darle paz, aunque no fuera del todo sincera. Otra parte quería romper la carta y fingir que nunca la había recibido. Quería protegerme de volver a caer en su órbita, aunque solo fuera por un instante. Y otra parte de mí simplemente sentía tristeza. Tristeza, porque una vida que empezó con tantas promesas había terminado así, con un hombre moribundo solo en Montana escribiéndole cartas a una mujer que no podía perdonarlo. Llamé a Sara y le leí la carta, y ella guardó silencio durante un largo rato. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente. «No lo sé», respondí. «¿Qué harías tú?». Sara suspiró. «Probablemente responder», dijo. «No porque él se lo merezca, sino porque tú mereces cerrar este capítulo. Mereces decirle todo lo que necesitas decirle, aunque nunca llegue a responderte, aunque muera antes de que la carta le llegue. Mereces contar tu verdad». Así que le respondí. Escribí una carta que tardé 2 semanas en terminar, una carta que pasó por decenas de borradores, y en ella le conté todo a Michael. Le hablé de los años de duelo, de la terapia, de las noches en vela, de cómo me perdí y tuve que luchar para encontrar el camino de regreso. Le hablé de Sara, de cómo su partida la destrozó, de cómo luchó contra la desconfianza y el abandono, de lo mucho que intentó superar lo que él le hizo. Le hablé del bebé que venía en camino, su nieto que nunca lo conocería, y de cómo probablemente eso era lo mejor. Le dije que entendía que tuviera miedo, que hubiera tomado decisiones basadas en el miedo, pero que entenderlo no era lo mismo que perdonarlo. Le dije que esperaba que encontrara la paz antes del final, que hiciera las paces con el Dios o el universo en el que creyera, pero que no podía absolverlo. No podía decirle que todo estaba bien, porque no lo estaba ni lo estaría jamás. Pero también le dije que todo estaría bien, que yo lo había sobrevivido. Había construido una vida que era mía y de la que estaba orgullosa. Me despedí. Envié la carta por correo a la ciudad con el matasellos, con instrucciones de reenviarla si era posible, pero nunca recibí respuesta. 3 meses después, Morrison me llamó para decirme que Michael había fallecido en un hospital de Billings, Montana. Me incluyó en su lista de contactos de emergencia, aún sabiendo que probablemente no iría. «Encontraron mi carta entre sus pertenencias», dijo Morrison. La guardó. «No sé si esto te signifique algo, pero pensé que debías saberlo. No fui al funeral. De hecho, no hubo funeral,
solo una cremación. Y Morrison dijo que las cenizas de Michael fueron esparcidas en algún lugar de las montañas, sin lápida ni monumento. Sara me preguntó si quería hacer algo, algún tipo de ceremonia para cerrar el asunto, pero dije que no. Ya me había despedido, ya lo había dejado ir. Lo que quería era seguir adelante, seguir construyendo esta vida que había empezado a considerar mía. Quería centrarme en las personas que aún estaban aquí, que aún vivían, que aún podían elegirme como Michael nunca pudo hacerlo del todo. Quería estar ahí para la familia de Sara, para mis nietos, para los amigos que estaba haciendo, para la persona en la que me estaba convirtiendo. Quería ser alguien que pudiera mirar atrás al dolor y ver no solo lo que me había quitado, sino también lo que me había enseñado sobre la fortaleza, la resiliencia y la terrible y hermosa realidad de que sobrevivimos a cosas que creemos que nos destruirán. Han pasado 2 años desde que Michael murió, 2 años desde que por fin cerré ese capítulo y empecé a escribir uno nuevo. Sigo viviendo en Ohio, en la misma casa, pero ya no siento que esté en su casa. Siento que es mía. La he llenado de dibujos de mi clase de acuarela, dibujos horribles que me hacen feliz, y he plantado un jardín en el patio trasero que a Michael le habría horrorizado, pero que a mí me encanta, lleno de flores silvestres y verduras que comparto con los vecinos. Ahora soy voluntaria en la biblioteca, ayudando a la gente a investigar su historia familiar, ayudándoles a encontrar respuestas a preguntas sobre sus orígenes. Y hay algo sanador en eso, en ser la persona que ayuda a otros a resolver misterios cuando el mío fue tan doloroso. Sara me visita 2 veces al año con los niños y han convertido la habitación de invitados en su propia habitación, llenándola de juguetes, libros y el encantador caos de unos niños que se sienten seguros y queridos. Salgo con gente de vez en cuando, nada serio, pero estoy abierta a ello. Abierta a la posibilidad de que el amor me encuentre de nuevo de alguna manera inesperada, de que pueda experimentar el tipo de relación que creía tener con Michael, pero sin las mentiras y el miedo que la sustentaban. A veces me preguntan si lo extraño, si pienso en él, y la respuesta es compleja. Extraño a quien creía que era. Extraño la vida que creía que teníamos. Pero no extraño al verdadero él, al hombre que eligió el miedo en lugar de la confianza, que se eligió a sí mismo antes que a nosotros, que nos amó, pero no lo suficiente. Y sí, pienso en él, pero no como antes. Ya no me pregunto dónde está ni qué estará haciendo. Ya no sufro de incertidumbre. Ahora pienso en él como se piensa en una lección aprendida, dolorosa pero necesaria, algo que cambió el rumbo de tu vida, pero no la terminó. Pienso en que la traición no tiene por qué definirte, que puedes sobrevivir a algo terrible y salir adelante, no ileso, pero completo de una forma nueva, con cicatrices pero funcional, herido pero sanando. Pienso en el mensaje que lo inició todo, la llamada anónima que me llevó al armario 72, y a veces me pregunto cómo sería mi vida si nunca hubiera contestado el teléfono, si lo hubiera dejado ir al buzón de voz y nunca hubiera descubierto la verdad. ¿Sería más feliz? ¿Seguiría atrapada en ese limbo, esperando respuestas que nunca llegaron? No lo creo. Creo que necesitaba saber, necesitaba afrontar lo sucedido, aunque doliera, porque vivir con mentiras cómodas es una especie de muerte. La verdad fue terrible, pero me liberó para dejar de esperar, para dejar de albergar la esperanza de una versión de Michael que nunca existió. Me liberó para empezar a construir algo real a partir de los escombros. Si has escuchado mi historia hasta aquí, si me has acompañado durante toda esta confusión, dolor y complicado proceso de sanación, gracias. Gracias por ser testigo de lo que viví, por comprender mi ira, mi duelo y mi lento y vacilante camino hacia algo parecido a la paz. Si esta historia te conmovió, si has pasado por algo similar o conoces a alguien que lo haya hecho, te agradecería que le dieras a me gusta para saber que significó algo para ti. Suscríbete para escuchar más historias como esta, historias de supervivencia, traición y cómo encontrar el camino de regreso a ti mismo. Y por favor, deja un comentario abajo y dime, ¿qué harías en mi lugar?
Si recibieras esa llamada, si descubrieras que tu esposo ha estado vivo todos estos años, ¿cómo reaccionarías? ¿Perdonarías? ¿Te alejarías? ¿Serías capaz de reconstruirte como yo lo hice? Quiero escuchar tus pensamientos, tus experiencias, tu sabiduría. Y si buscas más historias sobre resiliencia, supervivencia y las complejas maneras en que las familias se desmoronan y sanan, echa un vistazo a los demás videos de este canal. Todos intentamos seguir adelante cuando la vida nos golpea, y a veces reconforta saber que no estamos solos. A veces reconforta escuchar que alguien sobrevivió y que tal vez, solo tal vez, nosotros también podamos. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí. Y recuerda, sea cual sea la situación que estés enfrentando, eres más fuerte de lo que crees. Superarás esto. Saldrás adelante. Te lo prometo.